Bueno, buenos días. Señor secretario, ¿es tan amable de informar sobre los puntos de conexión en el día de la fecha? Sí, señor presidente, se encuentra en conexión, estableciendo carcelario número 1 Bower, la doctora Gentile y Meira, puesto que el doctor Katia Tolosa no nos va a acompañar en el día de la fecha. Y el doctor Oroz está representado por la doctora Lilen Luque, pero además me pidió los links de conexión, así que eventualmente puede llegar a estar en pantalla. Bien. Bien, por su parte hago saber a las partes que la cuarta jueza, la doctora Noel Costa, se ha excusado de intervenir en la audiencia de hoy, pero para la eventualidad de que tenga que intervenir van a quedar el registro audiovisual a su disposición. Sí. Doctor Rodrigo Altamira, lo escuchamos. Bueno, saco el barbijo, pero respiro mejor. Bueno, en ejercicio de la defensa de Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Yabul, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Giannicelli, voy a efectuar las conclusiones vinculadas al hecho nominado tercero del expediente caratulado Diedrich. Concretamente, aquel que tiene que ver con las víctimas Juan Carlos Soblier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soblier Guillén, Luis Freddy Soblier y Sebastián Soblier. Voy a hacer una aclaración previa en torno a sobre qué se va a referir la conclusión, que es una conclusión estrictamente sobre prueba y sobre un aspecto en particular. No voy a hacer planteos vinculados a causales que tienen que ver con aquellos impedimentos que podrían oponerse para que se lleve adelante este tipo de juicio, teniendo en cuenta el criterio de la Casación y la Corte Suprema, con lo cual sería una pérdida de tiempo de la atención de ustedes. Tampoco voy a hacer planteos que tengan que ver con controversias, o sea, no voy a generar controversias y voy a dar por probada algunas cuestiones que ya han sido motivo de pronunciamiento de este tribunal con otra integración, pero en su mayoría, y seguramente van a ser compartidas por la doctora Prado, que tienen que ver con la misión asignada al Departamento de Informaciones, el D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de este esquema que lo ubica como bajo el control y la supervisión del Comando del Tercer Cuerpo y teniendo a cargo también la represión de las subversiones. Eso no lo voy a cuestionar. Tampoco voy a cuestionar, y acá un poco siguiendo la referencia que hizo el doctor Trota, en torno a cuál era la función o rol que tenían los integrantes del D2 en el contexto de aquella época. Y tampoco voy a efectuar cuestionamientos vinculados a la calificación legal y las penas solicitadas por el fiscal para mantener coherencia con el pedido de la defensa, que es la absolución de los asistidos. Es decir, no voy a decir mucho, y lo que voy a decir va a responder a una regla básica del debate, es decir, no decir nada de lo que ustedes ya saben o ya han decidido. No voy a volver a repetir todo lo que se repitió, va a ser, nada más voy a hablar de lo que ustedes, que sí ya saben, pero desde otra visión. Dije que iba a decir poco y me voy a referir exclusivamente a dos elementos de prueba. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que va a sostener la defensa? Es que no se ha probado que las víctimas mencionadas al comienzo estuvieron alojadas en el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, cito en calle Cusco, en aquel entonces 66, actual pasaje Santa Catalina, y en consecuencia que el rol que se les asigna o se les atribuye a mis defendidos, o sea, pese al rol que se les acusa a mis asistidos, integrando una estructura represiva y determinando de manera arbitraria que ellos prácticamente estaban en todo momento y sin interrupciones, al no haber podido determinar que las personas, las víctimas de este delito, se encontraron alojadas en el departamento de 2, tampoco se puede determinar
que mis asistidos, o no se les puede reprochar a mis asistidos que hayan tenido algún tipo de intervención en la privación ilegítima de libertad y en la aplicación de tormentos por las víctimas. Reitero, esto pese a que ya hay una situación consolidada por parte del tribunal y por parte de los tribunales, el Tribunal de Casación, en torno a cuál era la función que tenía el D2 y qué rol asumía cada uno de los asistidos, de las personas que lo integran. ¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía? Justamente lo contrario, dice, las víctimas estuvieron alojadas en el Departamento de Informaciones y ahí estuvieron, donde permanecieron, donde se aplicaron tormentos. ¿Cómo llega la Fiscalía a concluir de esta manera? Y bueno, fácil, dice, ellas estuvieron alojadas, hay una estructura represiva que integraban los asistidos, bueno, ellos fueron los que aplicaron tormentos sobre ella y las privaron ilegítimamente de la libertad. ¿Cómo llega a esta conclusión la Fiscalía? Primero en base a conjeturas, porque es conjetura sobre conjetura, ni siquiera acá es un análisis de prueba sobre prueba, es conjetura sobre conjetura, pero se hace hincapié sobre, al menos de lo que surge del desarrollo de la participación, en dos elementos. Uno, un documento, que es el famoso memorándum, y otro, el testimonio de la señora Julia Soulier. Vamos con el primero de los elementos de prueba. La hipótesis que pretende probar la Fiscalía parte de un documento que fue caracterizado como pieza clave, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella. Se trata concretamente de estos memorandos que efectuaba la Policía Federal, donde se dejaban constancia, y en este caso en particular se dejó constancia de un allanamiento que habría sido producido en el domicilio de las víctimas, en la fecha indicada y por parte del Departamento de Información. Concretamente, el memorándum al cual se aludió tanto la querella como la Fiscalía es de fecha 24 de agosto del 76, que da cuenta, para no repetir, que el 15 de agosto de ese año, siendo aproximadamente las 2 horas, se presenta personal del Departamento de Informaciones en ese domicilio y se secuestra documentación de interés que está detallada y tiene que ver todo con la actividad que presuntamente desarrollaban las personas que son víctimas de este delito, y además se hace constar que no se procede a detener a ninguna persona porque no se encuentran moradores en el lugar. Sobre este documento no voy a hacer valoraciones ni voy a plantear controversias respecto a la autenticidad, es decir, pese a que no se hayan hecho pericias, así la firma del comisario, de cuál es el valor del documento. El tribunal invariablemente ha sostenido la autenticidad de este documento, se ha utilizado de prueba en otros juicios, con lo cual no voy a hacer planteo de ningún tipo. Pero sí voy a hacer planteos, y que es lo trascendental, porque como dice la Fiscalía y la querella, es una pieza clave, en realidad es el único elemento de prueba que hay, es sobre el contenido y la sinceridad que tiene ese documento. Es decir, si lo que dice es realmente cierto y si a partir de eso nosotros podemos sacar conclusiones que permiten determinar la responsabilidad de mis asistidos. Y acá puede hacerse dos valoraciones, o tres, de lo que dice el documento. Una, que podría ser vista de la óptica exclusivamente la visión de los acusados, es decir, bueno, el documento lo que está diciendo es falso, en realidad es falso, esto de Policía Federal es otra fuerza de seguridad, ponen lo que quieren, todo lo que dice no está probado, no está probado nuestra intervención. Otra visión que puede también tomar la defensa, es decir, miren, lo que dice el documento es cierto, participamos en el procedimiento, pero no detuvimos a nadie. Que esa es la que se ajusta en realidad al texto. La otra visión es la de la querella, pero justamente parte de conjetura, y después vamos a ver si estas conjeturas tienen que ver o no con lo que realmente sucedió. Y la querella que dice, bueno, lo que hizo el documento es parte cierto y parte no. Ahí tenemos un problema porque el mismo documento que se pretende utilizar como prueba es incoherente en el mismo texto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía dice, sí, acá intervino el D2 porque lo dice el memorándum. Ahora, no le creen a la segunda parte en cuanto a que el Departamento de Informaciones no tomó detenida a ninguna persona en ese procedimiento. Esa es la otra visión. Y la última visión
que es la que yo pretendo llevar al tribunal, es una división que se haga cargo de un análisis objetivo. Más allá de lo que dice el documento, ver en el contexto qué es lo que se puede inferir. Y para esto debemos tener en cuenta algunas cuestiones que son básicas, es decir, el documento claramente hay que ver para evaluar la sinceridad si había una necesidad de construir un documento en cierto sentido, es decir, si había algún interés o una finalidad específica de por qué hacer este documento, y sí, claramente la hay. Después, ¿qué garantías tiene ofrece el documento de veracidad, teniendo en cuenta que el contexto y la época donde fue confeccionado? En líneas generales, no hablo del contexto de la dictadura, no, cualquier documento que nosotros analicemos, la sinceridad, debemos ver el contexto, la época, aquellas cuestiones que lo rodean. Y acá, para hacer alguna referencia para que el tribunal tenga en cuenta, es un documento que no fue realizado por la Fuerza de Seguridad a quien se le atribuye participación, es decir, lo hace Policía Federal, con un claro interés. En aquel momento todo era ilegal, se pretendía ocultar, se pretendía transmitir una información a la sociedad que después inclusive era reproducida por los periódicos, distinto a lo que sucedía. Los testigos reconocieron la existencia de allanamientos, concretamente la señora Norma Julia Soblier habla de un procedimiento que parecía un allanamiento, inclusive hace referencias a que un tío firmó algo que parecía un allanamiento. El vehículo que utilizaba Juan Carlos Soblier se vio en varias oportunidades, una que lo ubica cerca de lo que era donde funcionaba antes el D2, pero también se ve ese vehículo concurriendo a la casa de la tía de Julia a llevar a Sebastián Soblier, pero en ese momento, como lo dijo acá en la audiencia y lo repitió la querella, lo que dice ella es que lo ve al vehículo venir con dos personas que estaban vestidas de civil y que eran militares. Algo que es un común denominador, todos los procedimientos previos a los allanamientos, es decir, la investigación previa y los allanamientos en sí, fueron llevados a cabo comandados y dirigidos por personal militar y no policial. Eso es una idea que siempre estuvo presente desde el comienzo. No hay ningún indicio, referencia, comentario, ni siquiera comentarios, ni dichos de que alguna persona haya visto a la familia Soblier, salvo y la excepción de Freddy Soblier, dentro del Departamento de Informaciones, pero sí, y por el contrario, hay pruebas concretas y reales de que estuvieron detenidos en el centro clandestino La Perla. De estas circunstancias, con alguna correlación que voy a hacer con otra prueba, se desprende que el documento, y eso lo sabemos, están confeccionados con un interés, los memorandos tenían un interés, y que el interés concreto era de apartar a la sociedad en general de lo que sucedía, la realidad. Pero el memorando ¿qué indica en definitiva? Que se hizo un allanamiento en un domicilio, que ese domicilio era el domicilio de calle Vélez Norte, que en ese allanamiento participó una fuerza de seguridad provincial, que también habría participado personal militar, que el Departamento de Informaciones actuó cumpliendo una orden de allanamiento emanada en aquel entonces de acuerdo a la normativa vigente, sabemos cuál era, que el Departamento de Informaciones no detuvo a persona alguna, es decir, no privó de la libertad a persona alguna, ni siquiera legalmente, con la excepción, y acá un paréntesis grande, de la detención que se llevó a cabo sobre Luis Freddy Soblier, quien quedó detenido aproximadamente por 30 horas, cumpliendo lo que, y no me voy a remitir al análisis que hizo el fiscal en el caso de Luis Freddy Soblier, de las facultades que tenía en ese entonces la Fuerza de Seguridad para detener a personas sin orden de detención, para averiguar antecedentes en un contexto de un estado de sitio, etcétera, etcétera.
Y también se desprende de todo esto que quien efectivamente llevó a cabo la detención ilegal de estas 3 personas ha sido personal militar y no del Departamento de Información. Esta hipótesis, que surge del documento, que es pieza clave por parte de la Fiscalía y la querella, a su vez encuentra una correspondencia con prueba independiente. Y esta prueba independiente ni siquiera es prueba, digamos, de descargo por parte de la defensa, sino que surge a partir del testimonio de alguien que también ha sido víctima, como es Norma Julia Soblier, hermana, pero también que ha sido víctima porque ha padecido estos allanamientos ilegales o prepotentes y todo lo que ella describió, lo desagradable de esas intervenciones. ¿Y qué dice ella? Que primero relató que hubo actividad de investigaciones previas por parte de un militar que se había personado en el colegio, donde uno de sus hermanos se desempeñaba como celador, que esa persona preguntó por su hermano, a esa persona la identificó como un militar, la identificó con pelo lacio, con cabello corto, que siempre andaba engominado, cómo vestía. Esta persona a lo largo de su relato lo identifica como Anadón, que es un personal militar, como todos ya saben. Después también describió que en uno de los allanamientos que se habían realizado, que su tío firmó, donde firmó, también vuelve a describir esta persona, que es este militar que se llamaba Nadón, que lo identificó porque después vio la fotografía en la perla, identifica la forma de cómo se vestía, cómo el porte que tenía esta persona, y que estaba secundado por personal policial. Esa es la única referencia que siempre ella hizo de personal policial, es que había personal policial, pero siempre comandado y siempre a cargo de los procedimientos, tanto de la investigación como el desarrollo de los procedimientos, por parte de un militar. Inclusive, Norma Julia Soblier, cuando declaró acá, transmitió lo que le había transmitido su padre cuando recupera la libertad, cuando le dan la libertad y lo van a buscar. Su padre le transmitió a ella que cuando él ingresa al domicilio de sus hijos a buscarlos, y es donde lo toman detenido por esas 30 horas o 24 horas, él cuenta que a quien estaba a cargo de ese procedimiento y que estaba adentro era un militar. Es decir, no solamente es Norma Julia Soblier quien dice que a cargo de este procedimiento estaban los militares, sino que también dice su padre, que quien estaba dentro del lugar a cargo del procedimiento era un militar y que tranquilizaba a los policías, seguramente por la jerarquía, porque estaba claramente a cargo de esa situación. También dijo Norma Julia Soblier, lo dijo acá, y también lo sostuvo la querella de la Fiscalía, que cuando le trajeron a Sebastián, en eso que decían como un paquete, cuando lo trajeron a Sebastián y se lo entregaron, habían concurrido 2 personas, que a lo largo de las declaraciones que prestó en sede judicial, la describían con uniforme, sin uniforme, de ropa de civil, etc. Pero acá dijo, y eso así lo reprodujo la querella de la Fiscalía, que eran 2 militares. Es decir, a lo largo de todos los tramos que implicó esos drásticos días del 15 y 16, siempre el común denominador, que es quien comandaba y quien estaba a cargo de todo, desde la investigación hasta el final, era un militar. Siempre a Nadón como la persona emblemática, pero también estas 2 personas que entregaron y que también eran militares. Es decir, del testimonio de Norma Julia Soblier surge siempre y sin fisuras, de forma uniforme a lo largo de todos estos años, que quien estuvo a cargo del procedimiento era personal militar. Y quien fue esos 2 días a los 2 inmuebles a secuestrar a su familia eran militares, secundados por personal policial. Pero acá hay otro dato que es clave, esto sí es clave. Se puede decir poco, pero es trascendente.
porque se puede no decir nada y pasar de alto, pero Luis Freddy Soulier estuvo detenido en el Departamento de Informaciones en el mismo tiempo que fueron secuestrados sus hijos y su nuera. Él dijo, y la familia dijo, que estuvo secuestrado al menos 30 horas. De esas 30 horas que estuvo, no escuchó ni siquiera un comentario que pueda ubicar a sus dos hijos en el lugar y a su nuera. Es decir, y nosotros, y esto es experiencia y sentido común, más que todo experiencia que han tenido ustedes en el desarrollo de estos juicios, y siempre hay alguna referencia o comentario, por ahí muchas veces no estoy diciendo que el padre los tendría que haber visto, porque obviamente estaban vendados, estaban en condiciones, pero siempre había comentarios de quién llegaba, quién se iba, quién estaban. Seguramente el padre en ese momento de incertidumbre de haber preguntado por su hijo, porque el motivo por el cual él fue a la casa de su hijo donde lo detienen era porque lo estaba buscando, porque habían desaparecido. Bueno, no escuchó nada. Y esas cosas se comentaban, y ustedes saben que esas cuestiones se comentaban en esa particular circunstancia de incertidumbre donde estaban las personas que permanecían detenidas momentáneamente en estas unidades. Bueno, ningún comentario hizo el padre a lo largo de todo el tiempo, ni siquiera sus hijos o Norma Julia transmitió algún comentario del padre que pueda haber dicho ubicado a su hijo en ese lugar. Además del padre, no hay ningún comentario de ningún otro detenido que haya dicho de que estas 3 personas pudieron haber estado alojadas en el Departamento de Informaciones. La única información certera que tenemos sobre el paradero de las 3 víctimas surge de 3 testimonios que han sido utilizados a lo largo de estas investigaciones para ubicar la presencia de distintas víctimas desaparecidas en los distintos centros de detención. Y hablo concretamente de Graciela Geuna, de Piero Di Monte, que ubican a estos chicos, los ubican en La Perla. Incluso, y esto también, bueno, lo ha citado la querella de la Fiscalía, la señora Ana Ilovich, también los ubica en este famoso cuaderno Gloria, y también los ubica en La Perla. Ninguna de estas 3 personas, ni Piero Di Monti, ni la señora Ilovich, ni Geuna, hacen algún comentario respecto a la procedencia, a dónde habrían estado estas personas antes, que algunas veces lo han hecho. En este caso no existe ninguna referencia al lugar desde donde, si estas personas habían estado previamente detenidas en el Departamento de Informaciones. No hay ninguna referencia. Pero también tenemos, y esto de armar este rompecabezas con las pequeñas cosas que hay, tenemos un testimonio Piero Di Monti que dice que estas personas llegan a La Perla en el mes de agosto de 1976, con lo cual, teniendo en cuenta que fueron detenidas entre el 15 y el 16 de agosto, queda un margen escaso de días para decir de que estuvieron alojadas previamente en el Departamento de Informaciones. Es decir, es el mismo Piero Di Monte que ubica a estas personas en La Perla en el mes de agosto. Entonces, con lo cual, prácticamente reduciendo estadísticamente las probabilidades de que hayan estado detenidos en otro lugar, esta información no la suministra la defensa ni los acusados, sino que lo suministra a aquellas personas que no han nutrido de información para poder saber respecto de dónde estaban las personas que eran víctimas de este delito. Y bueno, lo ubica justamente en el mes de agosto y la detención se produjo pasada la segunda quincena. O sea, prácticamente no queda posibilidad de que hayan estado en algún otro lugar. Con lo cual, no existe, si ellos no tuvieron esta falta de referencia, porque no hay referencia de ningún tipo que nos puede ubicar un día, una hora en la cual estuvieron alojados en el Departamento de Informaciones, nos permite sacar las conclusiones que son sus consecuencias. Los imputados sabían que estaban estas personas presentes en el lugar, tuvieron dominio sobre la situación de detención legal o ilegal que era en ese primer momento. Todo esos interrogantes no los podemos esclarecer
porque ni siquiera tenemos una referencia contextual de si pasar un momento. Y acá me hago cargo de esta referencia que hizo la Fiscalía, en este caso, leyendo fallos de la Cámara de Casación que confirman decisiones del tribunal en torno a que prácticamente quien integraba el Departamento de Informaciones, al integrar ese organismo que tenía actividad o tenía un rol ilícito, en el contexto que ya sabemos, y que cualquier persona que pudiera haber estado un tiempo en el Departamento de Informaciones, se supone que aquellas personas que trabajaron en ese momento y no tenían licencia, bueno, todos hicieron todo o compartían función, entonces participaron en hecho. Pero en este caso no podemos ni siquiera hacer ese análisis, por la simple razón de que no las tenemos ni siquiera ubicadas en el lugar donde supuestamente ellos tenían el dominio total de lo que sucedía en ese lugar. Y con respecto a eso, de que no existe referencia, salvo de la intervención del D2 mediante el libro, hacer una mención a cuestiones que tienen que ver con la generalidad, que también, digamos, las acusaciones se basan en generalidades, pero bueno, también haciéndome cargo que existen generalidades. Hay una situación que está probada, que ya de público conocimiento, de que el Departamento de Informaciones era un órgano preventor en este tipo de delitos, ¿ya? Con lo cual no resulta extraño la mención que se hizo en este memorándum respecto a la intervención de este departamento. Por otro lado, otra mención general tiene que ver con el análisis de la responsabilidad penal que corresponde a ellos como integrantes del Departamento de Información. Y acá no, si uno analiza las dos acusaciones, no lo equiparan, pero prácticamente hacen un análisis similar a la que se hace con aquellas personas que ostentan una cierta jerarquía en esta estructura que estaba diseñada para eliminar al opositor. En esta estructura se sostiene y se puede convalidar un análisis de participación, aunque las personas no participan directamente en la ejecución del hecho a través de autoría inmediata por aparato organizado de poder, instigación o coautoría. Cualquiera de las tres teorías que nos quede más cómodo, de acuerdo como queremos, resulta aplicable cuando quien tenemos sentado al frente es una persona que ostenta cierta jerarquía o que ocupa un lugar y puede actuar y puede responsabilizárselo a pesar de que tome decisiones a través del escritorio. Pero no es el caso de los asistidos que yo represento. Por eso resulta, para poder reconstruir la responsabilidad que le corresponde a ellos, resulta necesario, imprescindible, ubicar al menos en algún momento los detenidos en el Departamento de Informaciones y con una concreta y real intervención o de dominio por parte de los 6 acusados que represento. Y esa referencia no existe. Eso nos llena de preguntas. Nos llega de preguntas, saber si mis asistidos estaban en la fecha del hecho. Esto de analizar los legajos en forma general, ni siquiera lo puedo hacer. ¿De qué me sirve analizar el legajo, las licencias, si no sé cuánto tiempo tuvieron, si tuvieron 1 hora, 2 horas, si tuvieron un día, si no tuvieron? Porque esto es lo que qué contacto tuvieron, si el contacto fue o no fue, si participaron en los procedimientos, no participaron en los procedimientos, a eso ya voy a ir. Pero no existe, no, son todos interrogantes. Y vuelvo a decir, el rol que se le asigna al Departamento de Informaciones es estrictamente ejecutivo. O sea que no se puede construir a través de conjeturas, teniendo por participación, porque formaban parte de la toma de decisiones. Y voy a referir al último dato, que uno podría, que a partir de ese dato uno podría decir, bueno, sí, el Departamento de Informaciones intervino y los asistidos que yo represento intervinieron en la detención, entonces también porque hasta ahora no se los ubica en ningún momento en los procedimientos.
Y digo hasta ahora porque recién se los ubica a dos de mis asistidos, que es Flores y Gómez, a partir del testimonio de Norma Julia Soblier en este debate. Es decir, después de 44 años de haberse producido el allanamiento, Norma Julia Soblier dice que, y a pesar de que durante todo este tiempo nunca ella aportó ninguna característica fisionómica de las personas que ella identifica como policías por el traje azul, podrían haber sido policías federales también, pero que ella identifica con el traje azul, no me voy a poner en esa, pero el personal policial que ella identifica nunca da un dato físico, nunca aportó ninguna fisonomía, si eran gordos, flacos, jóvenes, nunca dio ninguna descripción. Contrario a como lo hizo con el personal militar, que lo escribió prácticamente en detalle. Se le receptaron distintas declaraciones testimoniales donde se hacía referencia al personal policial, tampoco, nunca hizo ninguna referencia. Recién, cuando se produce el juicio de la Perla, no sabemos bien en qué tramo de esos 4 años, a partir del 2012, ella dice que los identifica cuando están sentados en el banquillo de los acusados y representando nada más y nada menos que el emblemático, no por lo bueno, Departamento de Informaciones, lo cual es claramente indicativo. Y yo no voy a ser tan torpe en decir de que Norma Soblier mintió. No mintió, se equivocó, simplemente se equivocó. Cree realmente que a quien vio en la Perla, porque sí le doy crédito, que seguramente ella vino a la Perla, vio la Perla, vio 2 personas y realmente cree, está convencida que esas 2 personas son. Pero es claro que hay información que a ella se le ha suministrado durante todo este tiempo y en particular durante el desarrollo de la audiencia de la Perla, que ha influido obviamente en el almacenamiento de la memoria y concretamente en la evocación de aquellos recuerdos durante el desarrollo de su audiencia. ¿Y por qué digo que hay factores que pueden haber influido? Y son factores que más allá que están estudiados desde la neurociencia, la psicología del testimonio, tienen que ver con el sentido común. Factores del suceso. Lo que ella vio, o las personas que vio, la vio hace 44 años. La vio en un brevísimo periodo de tiempo, en un contexto realmente de nerviosismo y de dramatismo. Y en aquel momento tenía 15 años. Factor que está estudiado, tiene incidencia importante en el almacenamiento de la memoria. Pero más allá de estos factores que tienen que ver con el suceso dramático y que obviamente no permite, hay factores posteriores al suceso. Primero, el cambio de fisonomía de una persona luego de 44 años, ¿no? Que es un elemento a considerar. Pero este factor que voy a mencionar ahora para mí es el que ha sido decisivo. Seguramente Norma ha conversado porque tiene y contó que tenía actividad, que se juntaba con gente y vino a la Perla. Seguramente ha mantenido conversaciones con otras personas, ha visto a la Perla. Obviamente ella tenía un interés de saber quiénes fueron y bueno, seguramente ha visto sentadas a estas personas y que constantemente eran identificadas porque Gómez declaraba, Flores declaraba y la ha visto y le han dicho esos son y aparte tenían el cartel grande que eran los emblemáticos oficiales de policía del Departamento de Informaciones. Mi asistido tuvieron 4 años de exposición pública en ese debate. Las caras, y eso está estudiado, las caras terminan siendo familiares y terminan siendo asociadas con lo que sucedió en esa época. Y todo esto además movido porque todos sabemos que todos los recuerdos de las personas, las cosas que hacemos, están todos movidos por interés. Y ¿cómo no entender el interés que tiene Norma Julia
de identificar y que se los condene a aquellas personas que han secuestrado a su familia y que nos han asesinado en definitiva. Entonces hay un interés de querer buscar un responsable, todos tenemos un interés de buscar un responsable. Bueno, todo esto que desarrollo, que es el último punto que se refirió a la Fiscalía y la querella como una prueba de la intervención de Flor y Gómez, como si diciendo, lo reconoció, más allá de que es un reconocimiento impropio, que no voy a hablar de bla, bla, bla. Más allá de que esto lo dice la neurociencia, lo dice la psicología del testimonio, lo dice el sentido común. El reconocimiento que ella efectuó o que se le pretendió dar por parte de la acusación un valor más allá de lo que es, no es válido. No es válido, pero no por las faltas de formalidades técnico-jurídicas en torno a cómo se tiene que hacer un reconocimiento, sino porque todo lo que desarrolle indica que claramente ha estado equivocada o que se pudo haber equivocado sin ninguna intención de perjudicar. Dije que no iba a decir mucho y acá voy a concluir las conclusiones sobre la prueba, porque no hay prueba, porque las únicas dos pruebas que existen es una prueba documental, que no sabemos si lo que dice es cierto o no es cierto, y si se lo tiene por cierto, concretamente determina de que el Departamento de Informaciones no tuvo personas detenidas a su disposición, y además ese único elemento de prueba clave para la Fiscalía y también para la querella como elemento determinante de responsabilidad del Departamento de Informaciones, a su vez parte de la información de ese documento que tiene que ver con la falta de toma de detenidos por parte del Departamento de Informaciones encuentra correspondencia con el testimonio de Norma Julia Soulier, quien identificó tanto ella como su padre y las distintas personas que intervinieron en este pequeño suceso por el poco momento que se desarrolló, que fue personal militar el que intervino desde el principio hasta el final y quien en definitiva tenía interés. Y por último, que las víctimas terminaron siendo vistas en el centro clandestino La Perla en un momento que se corresponde con el inicio de la detención en su domicilio, motivo por el cual, al no haber constancias de que las personas hayan sido alojadas en el Departamento de Informaciones, donde mis asistidos prestan servicios, y en consecuencia, siendo imposible conjeturar que ellos han intervenido en la detención ilegal de las personas y la aplicación de tormentos sobre estas, solicito la absolución. Es todo. Bien, muchísimas gracias, doctora Altamira. Dejamos constancia de la petición formulada y habiendo receptado el alegato previsto para el día de hoy, el tribunal pasa un cuarto intermedio para el día 21 de diciembre en el que receptará los alegatos de los doctores Bazán y Belagardi. Buenos días.